Libro de Isaías, capítulo 40. Libro de Isaías, capítulo 40, del verso 12 en adelante. Le vamos a dar lectura a algunos versículos. ¿Cierto? Nos ponemos en pie. Amén. Conforme a la costumbre de la iglesia. Isaías capítulo 40 del verso 12 en adelante. Con mucha atención vamos a escuchar, ¿cierto? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lleva un subtítulo el cual dice: el incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíces en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Palabra del Señor. Demos honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, vamos a continuar. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Que nos viene a recordar
Como dice el subtítulo lo dice todo en realidad. El incomparable Dios de Israel. Miren lo que empieza diciendo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? El hueco de su mano, las aguas. Dice, y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? ¿Quién hizo aquello? Dice el Señor a través del profeta Isaías. Nadie, solamente Él. Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese Dios que un día miró a Israel y en otro de los pasajes de la escritura de los profetas, Dios le dice a su pueblo Israel y le dice, Israel, cuando yo te encontré Israel, tú estabas como un niño recién nacido, como un abortivo muerto, tirado en la calle. En tu sangre, oh Israel, ahí estabas tú. O sea, es como cuando nace un niño recién nacido, ¿cierto? Y nace muerto y es tirado a la orilla de la calle, en sus sangres. Así, oh Israel, yo te encontré a ti, tirado a la orilla de la calle, muerto. Y yo, Israel, pasé por al lado tuyo, Israel, y me compadecí de ti y te dije, vive, y viviste, Israel. Y yo, Israel, no te escogí porque tú fueras lo más grande o lo más hermoso entre los pueblos de la tierra, sino yo os elegí a vosotros porque vosotros erais el pueblo más pequeño, más insignificante de entre todos los pueblos de la tierra. Por eso yo os elegí a vosotros, pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta, como la Escritura dice en otro de los pasajes, los apóstoles cuando enseñan y dicen de que Dios, ¿cierto?, toma lo que no es para avergonzar lo que es. Dios con Israel lo hizo así. Tomó a este pequeño pueblo, comenzando por el padre de la fe, porque a Dios le agrada a los que tienen fe. Aquel que tiene fe, aquel que cree que hay un Dios, entonces agradas a Dios con tu fe. Pero esta fe que tú tienes o que yo tengo no es algo propio, mío, personal, que vino a la existencia porque yo quise solamente creer en Dios. No. La Escritura dice que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Y esto es don de Dios, regalo, dádiva de Dios. La fe es un don, es un regalo, una dádiva de Dios. Entonces yo no tengo por qué gloriarme en que yo creo en Dios, en que yo sirvo a Dios, sino que Él me ha dado esa fe para yo creer en Él, para yo servirle, para yo acercarme a Él. Porque todo aquel que cree en Dios todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que le hay. Y que es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Si tú buscas a Dios, tienes que creer que Dios existe, que le hay. Si tú te acercas a este lugar, no tienes que venir con duda delante del Señor. ¿Se recuerdan cuántas veces el Señor le reprochó la incredulidad a sus discípulos? Amén. Jesús le dice a sus discípulos allí en el mar, a la orilla, le dice, vamos a cruzar a la otra orilla. Los discípulos expertos en lo que es pesca, se subieron, Jesús con ellos. Iban ahí, Jesús cansado en su parte física, haciendo milagros, liberando a los demonios, a los endemoniados, dándole vista a los ciegos, levantando a los paralíticos. Su trabajo, su obra que el Padre le había encomendado era colosal, era grande en extremo. Cansado físicamente porque dice la Escritura que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, Jesús, el Salvador del mundo, se cansaba porque era 100% humano como usted y como yo. Entonces se fue a la recámara de la barca y se puso a dormir, a descansar mientras cruzaban. Y de la nada, cuando él estaba descansando y durmiendo, de la nada se empieza a levantar
la tempestad, se empieza a levantar las olas, el viento, y el agua empieza a entrar, las tremendas olas, el viento azotaba en la barca y los discípulos empezaron ellos con sus conocimientos a tratar. Eran expertos en la pesca, eran expertos, ciertos hombres pescadores del mar. Pero comenzaron a tener miedo, porque era algo que nunca le había acontecido. Ya cuando se le venían las olas y los vientos encima, y ya veían que iban a morir, clamaron al Señor Jesús. Y le dijeron: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y Jesús, dice la Escritura, que se levanta, despierta, y les dice: ¿cómo no tenéis fe? Les dice: hombres de poca fe. Y se para delante de los vientos, de la tempestad, del mar, y le dice: enmudece. Y al instante se calmó la tempestad y se hizo una gran bonanza. Y ellos, sorprendidos de este acontecimiento que nunca en la vida les había pasado, que un hombre que ellos lo miraban y era tal igual como ellos, se parara delante de la tempestad y todo se calmara al instante. Enmudecieron las olas, enmudecieron los vientos, enmudeció toda esa tempestad. Y ellos dijeron, se quedaron hablando entre ellos: ¿quién es este? ¿Y quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Quién es este? Se preguntaban asombrados, maravillados. Así también nosotros, amados hermanos, nosotros que muchas veces vamos en este camino, y se levantan tempestades. La Escritura dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba de nuestra fe tiene una producción. ¿Y cuál es la producción que lleva al final? La paciencia. Y es necesario, dice la Escritura, que por diversas y muchas pruebas obtengamos la promesa, la vida eterna. Entonces, si alguien ha llegado con el pensamiento al Evangelio, al Señor, de que llegando al Señor se te van a acabar todos tus problemas y nunca más en la vida vas a tener problemas, alguien te mintió. Alguien te mintió. Entonces te compartieron un evangelio falso. Porque mientras estemos acá en este cuerpo, siempre van a haber adversidades, problemas, enfermedades, obstáculos. Pero tenemos una ganancia. Tenemos una gran ganancia. Y lo dijo el apóstol Pablo estando preso, encadenado. Pero era el hombre más libre de todos. Amén. Porque con las cadenas en sus manos y en sus pies, ahí en la cárcel, él podía decir: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. De pronto alguien va y corre una carrera en una olimpiada. Hay 7 competidores y todos corren y compiten. Cuando pegan el tiro, el disparo, y todos corriendo los 100 metros planos. Y llega el primero que cruza la meta, gana, vencedor. A ese vencedor lo coronan, lo ponen en un podio, ¿cierto? Hay primer lugar, segundo y tercer lugar. Y el primer lugar es vencedor. Y levanta sus manos, ¿cierto? Levanta su rostro erguido, su pecho, y dice: soy vencedor. Y el apóstol Pablo dice, estando preso: somos más que vencedores. Soy más que vencedor. Si tú has visto a un hombre vencedor en la vida, nosotros somos más que vencedores. Pero no por mi propia fuerza, no por mi propio mérito. Somos más que vencedores. ¿Has visto un vencedor? Somos más que ese vencedor por medio de aquel que nos amó. El Padre y el Hijo que nos han amado y nos han puesto en nuestros corazones, en este templo hecho de barro, nosotros, carne y hueso. Dentro de nosotros, aquí en nuestro pecho, habita el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad. El Evangelio, amados hermanos,
no es una invención de los hombres. El Evangelio fue escrito por hombres apartados por Dios, sacados de las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio que fue inspirado por el Espíritu Santo. Hay gente aquí que está dando la vuelta larga. Mientras estaba sentado, el Señor me decía, entre medio de la predicación, digo, hay gente aquí que está dando la vuelta larga para llegar al Señor. Hay otros que han dado la vuelta larga, han esquivado al Señor por mucho tiempo. Y dan la vuelta larga, así como Israel dio la vuelta larga. Eran 40 días cuando Dios los saca con mano poderosa, los saca de Egipto rumbo a la tierra prometida. Fueron los 12 espías, reconocieron la tierra y llegaron, y eran un camino de 40 días para llegar a la tierra donde fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Pero ¿qué es lo que había en ese lugar? Habitaban los gigantes. De los 12 espías, los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel que fueron, 10 comenzaron a hablar mal. Llegaron derrotados. Llegaron mal, ahí con pena, desmotivados, y le dijeron al pueblo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y le dijeron, nosotros, delante de los ojos de esos gigantes, éramos como langostas simplemente. Pero ahí se paró los siervos del Señor, Josué y Caleb, y le dijeron, nosotros vamos a ir, el Señor está con nosotros y los vamos a comer como a pan. Es el trámite que vamos a ir a hacer allá. Vamos a agarrarlo a esos gigantes y los vamos a comer como a pan. Así de facilito. Gente de fe, gente que le cree, gente que cree en esperanza contra esperanza, gente que dice, mi marido es un borracho, es un drogadicto, mi marido aquí, acá, mi marido es ateo, es agnóstico, no cree aquí, acá, pero no me importa, porque mi Dios es poderoso, es todopoderoso. Amén. Y si yo soy fiel al Señor y oro al Señor y doblego mi corazón al Señor, Dios es poderoso para transformar su vida. No va a ser tal vez hoy ni mañana, tal vez tendrás que orar 10 años, 15, 20 años. Pero Cristo es fiel. Amén. Pero Dios es veraz, y todo hombre sea mentiroso, más sea Dios veraz, más sea Dios verdadero. Tal vez una mamá orando por un hijo que encuentra imposible que ese hijo vuelva al Señor. Pero para Dios no hay nada imposible. Habrá algo imposible para mí, dice el Señor. He aquí que yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero antes de eso, mira lo que... Ahí terminó la lectura de la palabra diciendo eso. No se lo han enseñado, Israel, no te lo han enseñado. Ustedes no lo han escuchado desde el principio. Que no hay nadie que se compare a mí. Generación tras generación, no te lo han dicho. No te lo enseñaron en la escuela dominical. Que Dios fue poderoso para preservar la vida de los hombres de la fe del Antiguo Testamento, la gran nube de testigos, los hombres de la fe del Antiguo Testamento, los que caminaron con Dios, los que vivieron su vida cerca de Dios. Porque la gran nube de testigos, para que algunos que tal vez no lo saben, no son los que no conocen al Señor, no son tus vecinos, porque ellos no pueden ser testigos de algo que no conocen, que no han estado ahí. La gran nube de testigos son todos los hombres del capítulo 11 de Hebreos. La gran nube de testigos. Por eso el capítulo 12 de Hebreos empieza diciendo, ¿cierto? Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, saquémonos de encima todo peso y todo pecado que nos asedia y corramos con ligereza la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Por tanto, dice el primer versículo del capítulo 12 de Hebreos, por tanto nosotros también, el apóstol Pablo enseña en la iglesia, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Pero ¿qué estaba diciendo más por atrás? Habló de Jefté, habló de los hombres de la fe, de Abraham, de los patriarcas, de los que caminaron con Dios, cómo Enoc caminó con Dios y no vio la muerte, porque Dios lo arrebató y se lo llevó. Cómo Elías caminó con Dios. Tuvo que pasar alto y bajo el profeta Elías. En un momento deseó morirse, pero aún así Dios lo fortaleció. Porque los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza. Pero aquel que espera al Señor, aquel que sabe esperarlo a Él, a que te venga a tu auxilio, a tu socorro, es aquel que está en comunión con el Señor. Es aquel que conoce a su amo, a su dueño. A Abraham, Dios le prometió que en Isaac le iba a hacer descendencia. Dios le hizo promesa al padre de la fe, Abraham. Y después le pide a su hijo que lo sacrifique, que lo mate. Y fue una prueba tremenda. Era como para decir, pero Señor, te estás contradiciendo. Me estás diciendo que este hijo que yo no podía tener con mi esposa porque yo ya era un anciano, un viejo en edad, casi 100 años, Señor. Era imposible para mí porque ya no había fuerza en mí como hombre. Mi esposa, una mujer de 90 años, una mujer vieja y aparte de eso, para rematar, estéril, Señor. Y ahora tú hiciste ese gran milagro que quedara embarazada y ahora me estás pidiendo a ese hijo que me has dado que yo te lo sacrifique en el monte, Señor. Pero la escritura en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 11, dice que de Abraham no se desvaneció en la fe, sino se fortaleció en fe, creyendo que el que le había hecho la promesa era poderoso para cumplir con todo lo prometido. Y él sabía que si él le quitaba la vida a su hijo por la ordenanza de Dios, Dios era poderoso para resucitárselo después. Mira hasta dónde llega la fe de un hombre. Y por eso que después, cuando él toma el puñal, iba a sacrificar a ese hijo que Dios se le dio y que después Dios se lo estaba pidiendo, levantó el puñal y cuando lo iba a degollar, llega el ángel de Jehová. ¡Detente! ¡No lo hagas! Porque Dios sabe que tú lo ibas a hacer. Y de repente, Abraham mira para un costado y allí eran unos matorrales, una zarza ahí. Un animalito enredado, y fue, lo toma y dijo, el Señor se proveyó de un animal para este sacrificio, pero Él sabía que yo era capaz de darle a mi hija el que Él me dio. Mira la fe. Nosotros, ¿por qué algunos aquí están dando la vuelta larga como los israelitas? Algunos han pasado años y Dios te ha hablado. Y Dios te ha vuelto a hablar. Dios te ha hablado en una plaza, en el trabajo, con algún vecino, algún amigo, alguien te ha hablado del Señor. ¿Y por qué no has venido? ¿Por qué quieres seguir sufriendo en este mundo sin Dios? ¿Por qué no te entregas a Cristo ahora y para siempre? Gloria a Dios. ¿Por qué espera? ¿Por qué quieres seguir sufriendo en tus soledades sin Cristo? Él es el único que puede ayudarte. Él es el único. Oh Israel, ¿a quién me compararéis? Dice el Señor. ¿Qué imagen tú me vas a componer para poder yo ser semejante a algo terrenal que tú puedas hacer? A oro, a plata, alguna escultura. Y lo decía, los hombres se esfuerzan y hacen ahí, con oro y con plata, le tallan escultura. Pero yo no me comparo a nada de eso, dice el Señor. Yo soy el que los montes y los collados los peso en balanza. Ese soy yo. Ese. Conóceme la escritura, conóceme la oración. Conóceme, no te quedes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Tu palabra, Señor, tu consejo, Señor, es una lámpara a mis pies para saber dónde estoy parado. ¿Dónde estás parado, iglesia? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado en tu filosofía? ¿Estás parado en tus propios conocimientos terrenales que no sirven para nada? ¿O estás parado y amparado en la palabra de Dios? En lo que sale de la boca de Dios. En lo que Dios quiere para tu vida. Hay muchos aquí que tal vez Dios tiene ministerios, cosas con ellos, pero están dando la vuelta larga. No den la vuelta larga. Esa tierra prometida era una caminata de 40 días y llegaban, peleaban, conquistaban ese lugar y listo, todos felices. Pero ¿saben qué hizo el pueblo? Dudó. El pueblo no creyó. Y Dios tuvo que transformar como castigo, como prueba, como disciplina, cada día de esos 40 días en años. Y tuvieron que pasar 40 años ahí dando vueltas en el desierto. Y todos los que no creyeron fueron pasando las semanas, los meses y los años y fueron cayendo por el camino muertos. Y los que tenían de 20 años para abajo, esa generación llegó, luchó y conquistó la tierra prometida. No seamos incrédulos, creamos en el Señor. La vida es tan corta. Hoy tal vez tienes 20, 15, 30, 40, 50. En un tiempo más vas a abrir tus ojos y ya no tendrás fuerza ni para caminar tal vez. Hoy eres joven y tienes mucha fuerza. El día de mañana vas a estar, ya tengo 50 y tantos. O no, los que tienen 50 y tantos, 60, 70. Es un abrir y cerrar de ojos en la vida. Amén. Nos espera una vida eterna. Los predicadores tienen que hablar esto. Nos espera una vida eterna. Apunten por allá, apunten a la vida eterna. Háblenle a la gente que llega acá, háblenle del sacrificio de Cristo, háblenle del Evangelio. Todo aquel que cree en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo, tiene vida eterna y perdón de pecados. Pero los que se rehúsan a creer no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Así está escrito. Mientras más van pasando los años, el Evangelio se vuelve aguado, con mezclas, con mezcolanzas. Es como la leche adulterada. Cuando los viejitos pasaban ahí con sus cosas con leche ahí vendiendo y tocaban a un pito y yo era chiquitito, escuchaban. Pasaba el viejito ahí vendiendo la leche. Y la leche adulterada era porque le echaban agua para que vendiera más y vendieran más. Esa era la leche adulterada. Y cuando alguien predica un evangelio así, poniendo su razonamiento, otras cosas anexas, cuando le das puros confites a la gente, pura golosina, comida chatarra, que la gente se siente plena, se siente satisfecha por un momento. El momento te dure eso, pero después pasa el rato y vuelve a tener hambre, vuelve a tener sed. Y pareciera que el hambre es peor que antes, porque comen pura golosina y comida chatarra. Pero cuando te metes en la doctrina, en la palabra, en lo que te hace bien, cuando Dios viene y no siempre te va a hacer un naná, y cuando Dios viene y te confronta el pecado, como le fue con el profeta a David cuando había pecado. El profeta con sabiduría le cuenta la historia al rey David. El rey David se encendió en ira y dice, no, ese hombre es digno de muerte. Sabio el profeta, no fue así a cortar cabeza de una, no. Le contó una historia primero. Y como el rey David era un varón justo, a pesar de la atrocidad que había hecho, la palabra dice que era un hombre justo, conforme al corazón del Señor. ¿Cómo un hombre que hizo tal atrocidad, adulterio y homicidio, puede ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo lo explicamos eso? ¿Sabes tú cómo lo explicamos eso? En que el David era conforme al corazón de Dios, porque cuando Dios lo confrontaba de su pecado, él no decía, pero es que, Señor, no ponía pero. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Es que cuando Dios te dice lo que estás haciendo es incorrecto, no lo hagas,
Oh, entonces tú vas a decir, Señor, es verdad, pequé, hice lo incorrecto, y te vas a humillar, vas a ser humilde, vas a reconocer tu error. Eso es ser conforme al corazón de Dios. No quiere decir que seas perfecto y nunca falles, no. Pero cuando falles, cuando peques, cuando caigas en algún pecado, en alguna tentación y se te confronte el pecado, la falla que tuviste, vas a tener un corazón de siervo de Dios, de sierva de Dios, capaz de decir, Señor, es verdad, me equivoqué, perdóname, pequé, Señor. Porque ahora hasta esa palabra se quita de los púlpitos en muchos lugares. Tal vez acá no lo sé, pero en muchos lugares ya se está quitando la palabra infierno, la palabra pecado. ¿Por qué? Porque son palabras que al oído de la gente, oh, es una bomba, es algo que les cuesta, es algo que es insoportable de oír. ¿Sí? Uno va a la calle, hay predicadores y el pecado de la gente, oh, eso le arde. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, porque están muertos en su delito y pecado. Y cuando la luz le está resplandeciendo, ellos están en una oscuridad tremenda que esa luz le encandila. Sí, así es. O no, o cuando la primera vez que te hablaron de Cristo, al tiro dijiste, amén, vamos a buscar al Señor, me arrepiento. No, oh, que se vaya, que me deje de hablar de Dios, ya, córtala. Así es, porque estás en tiniebla o porque estabas en tiniebla. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen. Pero el que sabe esperar a Dios. Oh, un día Job dijo, Señor, aunque me mates, seguiré creyendo en ti. Gloria a Dios. Oh, aunque me mates, Señor. ¿Quién es capaz de decir eso? No. ¿Y por qué me vino esta enfermedad? ¿Y por qué a mí? ¿Qué a mí? Y nos creemos el orgullo que tenemos tan arriba, tan elevado, que no, a los demás sí, a los demás te puede pasar todo, pero cuando te toca, oh, explotamos. ¿Y por qué, Señor? Y el que está en el sillón de los acusados es Dios. Pero Dios te podría decir, oye, pero yo no dije así, ¿por qué a mí, Padre, cuando Dios, el Padre, le encomendó la tarea de venir a salvarte? Jesús no dijo, ¿y por qué a mí? ¿Qué dijo Jesús? Sí, amén. Siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó una forma de siervo, de un empleado, de un esclavo, y vino y cumplió el propósito. Y cuando estaba colgando en esa cruz, lleno de todos mis pecados, mis inmundicias, todas mis maldades, todos los pensamientos cochinos, todas mis tinieblas encima del Cristo, de ese hombre que estaba colgando en ese madero. Todo lo mío, lo malo y lo tuyo también y lo del mundo entero estaba ahí sobre él. Después que fue apaleado, después que fue, cierto, golpeado, escupido, maltratado, le injuriaban, diciéndole, bájate si eres el Hijo de Dios, y él guardaba silencio. Perdónale porque no saben lo que hacen. No, y era verdad, no sabía lo que estaban haciendo. Y al final, ¿sabe lo que fue peor? No fue que lo peor no fue que la gente le gritara, que le mandaron un puñetazo. ¿Sabes lo que fue más terrible para el Hijo de Dios? Estar colgando en ese madero lleno de tus pecados. Y después dice la palabra que el Padre lo abandona. Y cuando el Padre lo abandonó, por primera vez en la historia, el Hijo de Dios sintió la soledad, sintió el estar separado de su Padre. Y gritó y exclamó, Padre, Padre, gloria a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre lo abandonó porque él tenía que enjuiciar en la carne de Jesús. Tenía que condenar el pecado.
Y encima de Jesús, de ese hombre, estaba mi pecado. Y cuando pienso en eso, mi alma se parte, mi alma se conmueve. Porque me pongo a pensar en todas las tonteras, todas las maldades, todas las mentiras, todos los engaños, todas las cosas que en mi corta vida he hecho, que no tendría, si los pudiera contar, no tendría dedos, me faltarían números. Y lo visualizo, lo veo ahí a Cristo lleno de mis pecados y Él puesto por mí ahí en ese madero. Entonces digo, Señor, gracias. ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré agradecerte lo que hiciste por mí? Y Él dijo, consumado es. Eso está. ¿Se recuerdan la historia de Jonás? Ya voy a ir terminando, para que no se asusten que voy a estar hasta las 12. Para ir terminando, ¿se acuerdan de Jonás? Cuando oró en el vientre del pez. Y en medio de esas tinieblas, en medio de las algas que se le enredaban en su cuello, en su cabeza, él en el vientre del gran pez. Jonás exclama en su oración y en una de las frases dice: todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Amén. Jonás estaba profetizando, porque ¿cuántos días estuvo en el pez? 3 días. ¿Y cuántos días estuvo el Señor? 3 días. Entonces Jonás estaba profetizando ahí con todo lo que le ocurrió, de que todas sus ondas y todas las olas, ¿sabe qué es lo que eran las ondas y las olas que Jonás estaba profetizando? Cuando Cristo, el Padre, lo abandona, el Padre dejó caer toda su ira, porque tenía que condenar al pecado en la carne, pero en la carne de su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces toda la ira de Dios venía una ola tras otra y pasaba por el Cristo, cuando el Padre lo dejó solo. Todas tus olas y todas tus ondas pasaron sobre mí. Y el Cristo estaba ahí siendo crucificado, abandonado por su propio Padre, por culpa mía, por culpa tuya. Pero Él lo había determinado así. El Cordero de Dios Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, preparado. El remedio, antes que viniera el pecado, el remedio estaba listo, preparado. Y llegó el tiempo de la gracia, el tiempo, el peor de los tiempos, el tiempo de los romanos, el peor de todos los tiempos, los tiranos más grandes. En ese tiempo vino el Cristo. Y si alguien aquí alguna vez te ha preguntado, ¿y cómo Dios, si es tan bueno, cómo Dios, si es tan amoroso y misericordioso, permite que pasen estas cosas en la tierra, en el mundo? La pregunta que todos se hacen. ¿Y dónde está Dios? Dicen algunos, que no hace nada. Bien, la respuesta es esta. Dios sí hizo algo, y algo que tú y yo jamás haríamos: dar a su Hijo por los malditos. ¿Qué daría su Hijo aquí? Y no por un bueno, sino por alguien desgraciado, maldito, lleno y muerto en pecado. Nadie lo haría, pero Él lo hizo. ¿Y dónde está Dios que no hace nada? Retrocedamos el tiempo un poco para atrás, 2000 aproximadamente años para atrás. Ahí está Dios. Ahí está ese Dios. En el peor de los tiempos, la muerte más horrenda de todas era morir crucificado. A los peores criminales se iban a la cruz. Ahí está Dios. Ahí está tu respuesta que buscaste tal vez no sé cuánto tiempo. ¿Y dónde está Dios que no hace nada? Ese sacrificio sigue vivo. Amén. Sí, sigue actual. Y si hay alguien en esta noche que tal vez está luchando con Dios, diciendo: mañana, tal vez no pueda haber un mañana. Tal vez no va a haber un mañana para ti. Tal vez mañana vas al trabajo, hay un choque, cualquier cosa, y ahí vas a estar entre la vida y la muerte. Y vas a tener 1 minuto, 10 segundos. Y en tu subconsciente ahí, tal vez, no sé en qué estado, te vas a acordar que alguien te habló de ese crucificado. Amén.
Hace un tiempo atrás, cuando estuve en Argentina, donde mi suegro, el Señor me hizo predicar una palabra de Job. Y el Señor me hizo profetizar que venía algo a alguien de la familia de la iglesia. Pero por la palabra. Porque yo no soy presuroso de decir, así dice el Señor, y el Señor nunca ha dicho nada. Tengo un temor muy grande de decir, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. No soy presuroso en mi boca de decir, así dice el Señor. Pero allí estaba lleno de Dios y estaba seguro que era Dios por la palabra, no por mis propios pensamientos. Por la palabra, diciendo, viene el día malo para alguien aquí. Afírmate. Afírmate como soldado de Jesucristo. Para una familia viene un día malo. Viene el día de Job para una familia. Podrás decir es que el Señor dio y el Señor me quitó, sea su nombre bendito. Esa fue la palabra. Y a mis cuñados estaban mi cuñada esperando una bebé y tenía 8 meses ya y se le murió en el vientre. Hicieron una operación y sacada del vientre muerta para ir al cementerio. La profecía estuvo 2 semanas antes y después aconteció. En esta noche el Señor, la palabra era, los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Pero entre medio de todo esto que le estoy compartiendo, está lo que el Señor me estaba ahí en mis pensamientos. El Señor me decía, hay gente aquí que está haciendo la vuelta larga y está sufriendo. Y si sigue dando la vuelta larga para llegar a mí, va a seguir sufriendo. Sí. Si te entregas a Cristo ahora, ese sufrimiento va a parar. Y llenará a tu vida el Señor, tu alma, tu corazón, de una paz, de un gozo, de un amor que nunca antes tuviste. Porque no es el pololo, no es la esposa, el esposo, no es el trabajo, no es el mejor iPhone que puedas tener o el mejor auto que puedas tener lo que va a llenar tu alma, lo que va a llenar tu corazón en esta vida. Es Jesucristo. Amén. Es el perdón de tus pecados. Es que un día te puedes sentir miserable porque has hecho tantas cosas malas y te sientes indigno de llegar aquí. Pero bendito Dios que nos mandó a buscar a la última hora. La mesa está servida, no falta nada. Señor, fuimos a buscar los convidados, Señor, y mandaron mensajes. Uno se excusó que compró una hacienda y no va a poder venir, Señor. El padre de familia decía, hoy está invitado. Otro mensajero, Señor, otro dijo que compró una yunta de buey y le va a ir a probar y no va a venir a la gran boda, a la gran cena. Y todos diciendo excusas a los que el Señor había invitado a su boda, a su cena. Y el Señor les dijo, vayan por las plazas, vayan por las calles, traigan a los ciegos, traigan a los cojos, traigan a los pobres, traigan a los que no me lo van a poder devolver. Traigan a los que no están vestidos de gala. Tráiganlos, pero mi mesa se tiene que llenar. Porque a mí me complace en hacer misericordia. Yo me complazco, yo me deleito, dice el Señor, en hacer misericordia, en perdonar los pecados. Si te has sentido miserable, Cristo puede perdonar tus pecados. Yo como predicador ya estoy acostumbrado que estos mensajes tal vez no sean muy populares, porque el mensaje popular es Cristo te va a dar una casa. Aquí están las llaves, oh, amén, amén, y lloramos y saltamos. Pasan adelante los que están enfermos, que Él los va a sanar. Se llena acá adelante. Oh, gloria a Dios. Y estos mensajes son impopulares porque te llevan a la cruz, te llevan a mirarte en el espejo de la palabra y de que tú con tus propias obras no puedes llegar al cielo. Pero si crees en el sacrificio de Cristo, entonces sí llegarás. Gloria a Dios. Sí llegarás. Si te vistes de Cristo, sí llegarás. Si te has sentido cansado, cansada, Dios es poderoso, espéralo a Él. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, dame nueva fuerza? Señor, a ti he esperado. De la mañana hasta la noche en ti espero, Señor, Dios mío.
Y de ti provienen mis fuerzas. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a serte fiel. Sí. Que cuando pasen unos meses o unos años y este predicador, si es voluntad de Dios, vuelva a venir a este lugar, te pueda ver acá de nuevo congregado. Y que no sepa que estás allá en el mundo otra vez. Y que vienes y que vas. Y que vienes y que vas. Comprométete con Cristo. Comprométete, porque cuando el Cristo ama es un amor eterno. No es un amor como el de nosotros. El amor de Cristo es eterno. Eterno. Has dado la vuelta larga. Tal vez en el 2000, en el 1990 y tanto, te acercaste al Señor y después te fuiste atrás del mundo y ahora llegaste otra vez. Después de 10 años, después de 7 años, después de 4 años, después de 2 años. O tal vez más, no sé el tiempo. Pero Dios te dice en esta noche, yo te amo. Y mi amor no se compara a ningún otro amor, es amor eterno. Con amor eterno te amamos. Ese amor es eterno porque al lugar que nos lleva es eterno. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por su palabra. Cierra sus ojos. Solamente serán unos 2 o 3 minutos de oración. Y seguimos en presencia de Dios y le vamos a decir, Señor, gracias te doy por esta noche, Señor. La mayoría de nosotros no tenemos grandes lujos ni cosas, Señor. Somos gente de